Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander. Esta tarde tenemos con nosotros a José Antonio Garrido, un ingeniero santanderino que ha dejado huella fundamentalmente en el País Vasco, pero creo que en toda España. No voy a hablar yo ahora del conferenciante de hoy, puesto que eso le corresponde a Eduardo Zúñiga, miembro de Foramontanos Siglo XXI, que es la asociación que organiza esta conferencia esta tarde aquí. Foramontanos Siglo XXI es una asociación sin ánimo de lucro que lo que pretende es potenciar todas las posibilidades que ofrece nuestra región, Cantabria, desde todo punto de vista y siempre con la idea de que la sociedad civil sea el sustento del futuro de esta tierra. Foramontanos Siglo XXI lo único que pretende es ofrecer ideas, apoyar aquellas iniciativas que nos parezcan positivas para la región y hacerlo con la absoluta independencia tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista sociológico y económico. Y creemos que lo que hoy nos va a contar aquí José Antonio Garrido puede ser de enorme interés, puesto que, como nos dirá ahora Eduardo Zúñiga, Garrido es un santanderino, ingeniero, que ha sido el protagonista de grandes impulsos empresariales en el País Vasco fundamentalmente y por tanto acumula una experiencia que creo debemos todos asumir y tomar nota. Decirles únicamente dos cosas. Primera, cuando termine la intervención de José Antonio Garrido, habrá un turno para que ustedes puedan preguntar, les pasaremos el micrófono. Y segundo, quiero saludar también a las personas que nos están viendo por la transmisión en directo de esta conferencia a través, como es habitual, de la página web del Ateneo de Santander. Y ya sin más, les dejo con ellos. Buenas tardes. Dentro de las actividades que realiza Foramontanos, tenemos hoy la suerte de contar con una de las personas de más prestigio en el mundo de la empresa en España. Se trata de José Antonio Garrido, cántabro, cuya carrera se ha desarrollado en nuestro vecino País Vasco y que ha gestionado numerosos proyectos, todos con éxito. José Antonio estudió en el Colegio de los Escolapios de la calle Canalejas. Finalizados sus cursos de bachiller, se traslada a Bilbao, donde comienza los estudios de ingeniero industrial en la prestigiosa Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Posteriormente, obtiene el doctorado en Madrid, por lo que es doctor ingeniero industrial. Es graduado por el IES en el programa de alta dirección. En 1965 ingresa en el Departamento de Estudios de Iberduero, empresa en la que va a desarrollar su vida profesional, primero con este nombre y tras la fusión con Hidroeléctrica Española bajo el nombre de Iberdrola. En 1975 es nombrado jefe del Departamento de Movimiento de Energía, cargo que desempeña durante 7 años, en los que pasa temporadas en Estados Unidos trabajando con la empresa TRW y la consultora PTI. En 1983 es nombrado director de explotación y en 1984 director general adjunto. En estos años participa en la comisión negociadora para la nacionalización de la red de alta tensión y preside la comisión de intercambio de activos entre Iberduero y Unión Fenosa Endesa. En 1987 es nombrado director general de Iberduero. En 1988 consejero director general y en 1990 consejero delegado. En 1991 se produce la fusión entre Iberduero e Hidroeléctrica Española, en la que por parte de Iberdrola dirigió toda la negociación de la unión.
En 1993, tras la fusión, es nombrado vicepresidente de Iberdrola y en 1995 presidente de Gamesa. En el campo de la ciencia y tecnología crea en 1985 en Iberduero un sistema pionero de investigación y desarrollo que posteriormente desarrolla con los centros tecnológicos y con la universidad. Crea e impulsa el premio Iberdrola Ciencia y Tecnología. Ha sido profesor de diversas materias en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao y profesor extraordinario de la Universidad de Deusto, ocupando durante 8 años la presidencia del Consejo Social de esta universidad. Ha tenido gran relación con organismos europeos, así ha sido miembro de la Unión Europea de Productores y Distribuidores de Energía Eléctrica y de la Unión Europea de Transportes de Energía, así como la European Round Table of Industrialists. En lo que su participación en la sociedad civil se refiere, en 1987 crea la Fundación Altuna, de la cual ha sido su presidente. Su objetivo es apoyar a jóvenes excelentes de la Universidad del País Vasco mediante becas de posgrado en el extranjero. Desde 1990 preside la Asociación para la Revitalización del Bilbao Metropolitano, Bilbao Metrópoli 30, que por iniciativa del Gobierno vasco, la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao se constituyó con el objetivo de desarrollar un plan estratégico para la revitalización del Bilbao metropolitano. De este tema hablará ampliamente en la conferencia. En 1991 es nombrado patrono de la Fundación Encuentro. Desde ella impulsa la creación del Centro de Estudios Sociológicos de la misma y el primer informe sobre la realidad social de España. Es cónsul honorífico de Bilbao, Premio Vasco Press, Medalla Puig Adams de la Fundación para el Fomento de la Innovación, Medalla de Oro de la Universidad de Deusto, doctor honoris causa por la Universidad del País Vasco, académico de número de la Real Academia de Ingeniería de España y Premio Ejemplar Carrera Profesional otorgado por el periódico Eureka. En 2009 fue nombrado académico de Jakiunde, Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras de Eusko Ikaskuntza. Además, es autor del libro La visión de José Antonio Garrido, Reflexiones de un profesional comprometido, Dudar es vivir. En el 2016, el alcalde de Bilbao le entrega la distinción de Ilustre de Bilbao. He esbozado unas síntesis lo más que he podido, pero es que es tan amplio su currículum que no quiero quitarle tiempo para su exposición y he hecho lo que he podido para sintetizarlo. Y con esto, pues, ya te cedo la palabra a José Antonio. Muchas gracias. No hay como tener amigos. Como los veo a muchos aquí, pues esto es fruto también de esta amistad y el cariño que me tienen todos, lo cual agradezco. Me voy a levantar porque yo tengo espíritu de maestro de escuela, era lo que quería haber sido, y como he dado muchas clases, prefiero hacerlo de pie. Agradezco sumamente a los foramontanos, les voy a llamar, siglo XXI, al Ateneo, a sus figuras principales, porque me van a permitir hablarles de algunas de mis ideas, muchas de mis preocupaciones y algunas de mis esperanzas. Todo en torno a un título que es La revitalización de Bilbao 1991-2035. 2035, sí, porque hay que pensar a largo plazo. Y ahora no pensamos a largo plazo, ahora la inmediatez nos coge. Pero miro aquí a Pedro Rivero, que es íntimo amigo mío, que tiene un currículum más brillante que el mío, también cántabro, que ha sido una figura del sector eléctrico y no puedo por menos de decir que estamos ahí, y estamos para venir aquí y hablarles de ese Bilbao de las mil maravillas, pero que hay que sentirlo un poco por dentro, porque
toda esta aventura de la revitalización de Bilbao empieza en 1991. Después de una década de los años 80, que no solamente Bilbao y Vizcaya, sino toda España, fue una década negra, totalmente negra. La gente no sabe que en Bilbao y Vizcaya, en esa década, desaparecieron 8 grandes grupos empresariales: Altos Hornos, Bacovilco, Sefanitro, Daun Unquinesa, Echevarría, Euskalduna, General Electric, Westinghouse. ¿Cómo llegamos al 1991? Pues un Bilbao oscuro en el clima, porque hasta el clima lo notó, y oscuro en su ciudadanía. Recuerdo todavía a un profesor, que no quiero citar su nombre, de la Universidad de Deusto, que se marchó de Bilbao y dijo: Bilbao no existe, es un estado de ánimo. Al cual luego se le contestó: Bilbao existe y es un estado de ánimo. Pero después de ese momento, nace en el 91 esta Asociación para la Revitalización del Bilbao Metropolitano, que es una asociación sin ánimo de lucro, que en principio tuvo 8 o 9 socios fundadores, lo ha dicho Castañeda, el gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao, pero también Iberduero, en aquella época también el Banco Bilbao y el Banco Vizcaya, y Petronor y la Renfe, 17 patronos. Claro, todo el mundo puede pensar, bueno, hay una buena inyección de dinero, porque están todos estos, pero no es así. Es producto de una serie de personas, que es lo que yo predico ahora, y lo predico en los púlpitos que, como este, pues me piden que lo predique, porque esto es prédica. Si no hay prédica, no hay nada, porque un proyecto de estas características hay que compartirlo, y está todavía por hacer. Está todavía por hacer. Porque ¿qué hicimos lo primero? Lo primero que hicimos es crear esta asociación con una plantilla muy reducida. Y la plantilla sigue siendo la misma, y las cuotas no las hemos bajado. Pero tenemos 140 socios ahora. 140 socios que les sabemos utilizar. Las saben utilizar los profesionales de estos 7 que estamos ahí. Y tirando de esos socios y de los que trabajan en esas empresas, en esas instituciones, hemos conseguido manejar 1000 personas sin coste de personal. Claro, esto hay que hacerlo. Y pasa uno por sus baches y por sus puntas y por lo que sea, pero ahí está. Lo primero que abordamos en el año 91, todavía no hablábamos de reflexión estratégica, luego las ideas son más claras, hay que reflexionar a largo plazo. El plan estratégico, estamos cansados. Lo puede hacer, que me perdonen los consultores, cualquier consultor de amplio espectro. Pero la reflexión es más complicada. La reflexión implica comprometerse y poner la huella. Entonces nosotros empezamos por un plan estratégico que nos lo hizo Andersen Consulting, eso hay que decirlo así, y que sacó 9 puntos críticos que había que abordar, fundamentalmente que eran de infraestructuras. El periodo 91-2000 es un periodo de desarrollo de infraestructuras fundamentalmente. El puerto, el superpuerto, el aeropuerto, el metro, el icono del Guggenheim, que es una infraestructura también, es una infraestructura cultural. A partir de definir, por ejemplo, para Bilbao la centralidad cultural. Y de ahí sale el Guggenheim, de esa centralidad cultural, que en estos momentos es el icono cultural de... Pero también hay otras ciudades en España que tienen iconos
culturales. No hace falta más que ver Málaga, por ejemplo, lo que es Málaga hoy, y gracias al impulso de las personas. Bueno, desarrollamos todo esto del 91 al 2000, y en el 2000 nos paramos. Esto ha sido un éxito. Todo el mundo pasea por Abando Ibarra, y aquel paseo de Abando Ibarra con el Guggenheim, la Universidad de Deusto, es una maravilla. Sí, pero había 8 grupos empresariales que ya no están. 8 grupos empresariales que no están, con mentalidad americana. Los que hemos vivido el sector eléctrico español, Pedro lo puede decir también, el sector eléctrico español copió tecnología americana y la hizo mejor. Y en un momento determinado de los años 70 y de los años 80 se desarrolló toda una tecnología que a partir de esas, un General Electric, un Westinghouse o lo que sea, extendió por debajo, porque si no tienes un grupo empresarial grande en una comunidad autónoma o 2 o 3, no fluye por debajo nada. Te conviertes, pues eso, en adjunto del adjunto del adjunto de no sé qué. Entonces, ese espíritu de esos grupos empresariales quedó un poco, pero en el plan estratégico salieron infraestructuras y desarrollamos infraestructuras, carreteras, lo que he dicho, el aeropuerto, el puerto, el Guggenheim. Y eso es lo que se ve en el año 91. Y en el año 91 ya empezamos a pensar en reflexión estratégica. O sea, la reflexión estratégica, además, para una empresa, para una institución, para la familia, la tiene que hacer la propia empresa. Forma parte del corazón de sus business. El core business de la empresa es la reflexión estratégica. Y la reflexión estratégica primera que hicimos fue partir de un eslogan que le publicamos como: después del éxito de las infraestructuras, pues era bueno decir, traiga sus sueños a Bilbao. Bilbao, la ciudad en la que sus sueños se pueden hacer realidad. Y sacamos un documento que yo le tengo mucho cariño, porque en la carátula primera aparece Foster y el metro, aparece Getty y el Guggenheim, y aparece una niña, como el futuro. Getty, en el atardecer de su vida, cuando no le cogieron en Los Ángeles ningún proyecto, tuvo la oportunidad del Guggenheim. Foster desarrolló el metro, que es una maravilla, con toda su ingeniería, pero incluso en ese desarrollo de ingeniería del metro, un cántabro trabajó con Foster, Agustín Presmanes, ingeniero de caminos, excelente ingeniero de caminos, renombrado en Bilbao, porque allí estuvo. Y en el Guggenheim, pues estuvieron muchas empresas también. Yo me acuerdo que, siendo yo presidente de Gamesa tenía una ingeniería pequeña, y la gente no sabe que todas las placas de titanio las calculamos en esta empresa que se llamaba Vegan, derivada de la empresa grande que era la construcción del Guggenheim. Claro, si eso no existe, el tejido por debajo, en Iberduero, en el plan al cual ha hecho referencia el amigo Zúñiga, de apellidos, ¿no? Zúñiga, creamos un sistema de I+D que era D, no era I, porque España es de D, y a mucha honra. También investiga, evidentemente, pero lo que hace es desarrollar bien. Y en ese, en torno a Iberduero, había 200 empresas pequeñas y medianas que trabajaban en mejoras de interruptores, de transformadores, de máquinas, con un esquema muy sencillo. Yo tenía de jefe, no teníamos
departamento de I+D. El jefe del departamento era una persona, que era Juan Mari Zorriqueta, el jugador del Atleti, que era ingeniero industrial. Y entonces el esquema era muy sencillo. Y yo no me explico, porque lo he predicado 1000 veces ahora, y cosas de estas se pueden hacer. Muy sencillo. Venía una empresa mediana, Ingeteam, Arteche, Ormazábal, querían hacer un nuevo prototipo de transformador que mejoraba en pérdidas y en eficiencia y tal a los que estaban vendiendo. Juan Mari Zorriqueta, sin más, les ponía en contacto con los que sabían de transformadores. Hoy no sé si hay gente que sepa de transformadores, pero bueno, eso es otra cuestión. Esas son muchas de mis preocupaciones. Y si estos decían que sí, les financiábamos el desarrollo. ¿Éramos unas hermanitas de la caridad? No, porque nosotros sacábamos el dinero de los planes europeos y españoles de desarrollo. Y eso se puede hacer. Ahora, hay que tener empresas, que luego hablaré de ello, cuál es la misión de la empresa, y una de las misiones de la empresa es contribuir al desarrollo de los entornos en donde, amén de financiar el futuro y otras cosas. Entonces, en eso descubrimos que con todo lo que se había hecho, quieto, hay que parar, porque en los estatutos de la asociación nuestra hay unos fines que dicen que Bilbao Metrópoli 30, o la Asociación para la Revitalización del Bilbao Metropolitano, se tiene que ocupar del proceso de reflexión a largo plazo que tiene la ciudad. Un inciso antes de esto, porque yo no sé si mi mentalidad ingenieril manejo en exceso la palabra copiar, pero es que copiar bien es un arte y a través de la copia desarrollar, bueno, pues el primer plan estratégico nosotros nos referenciamos con la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, porque Pittsburgh había pasado un proceso de industria pesada, metalurgia, siderurgia, similar al de Bilbao, y firmamos un acuerdo con la Allegheny Conference y con la Universidad de Pittsburgh, la Carnegie Mellon, para desarrollar todo ese tema de infraestructuras. Entonces, luego vinimos a Europa y copiamos modelos de ciudades en declive como Newcastle o Manchester, e incluso fuimos a Singapur, porque Singapur en aquellos momentos era una ciudad-estado de 2 o 3 millones de habitantes. O sea, el ideal para decir, pues venga, todo el País Vasco, copiamos. Singapur, un país sin recursos naturales, por no tener, no tienen ni agua, porque lo importan de Malasia. Y han hecho unos acuerdos, y tienen una universidad, Pero bueno, seguimos. Nos conectamos con Pittsburgh. Hago otro inciso en Pittsburgh. Resulta que he escuchado mucho al señor Sebastián Ceria, que por lo visto es uno de los máximos accionistas del Racing. Y casualidad, este hombre está doctorado en Carnegie Mellon, en Pittsburgh. Y este hombre habla de largo plazo. No le conozco, pero me ha impactado que una persona que, bueno, yo he seguido mucho el fútbol, porque jugué al fútbol en los Coscas, y el fútbol, pues sí, y el Atleti, y la Gabarra, y todas esas cosas, pero el fútbol español peca de que no ve el largo plazo, salvo algunos. Y les pasa a los que les pasa, que en el camino pues le viene la crisis económica, o no le viene, o no fichan bien, o no tienen cantera, en definitiva no hacen una reflexión estratégica para el error. Y cuando le he oído a este señor, que le felicito, soy fan de él por las conferencias esas, no por otra cosa, que él el objetivo no es subir a primera división el primer año,
que hay que crear una infraestructura para luego mantenerse. Pues en las empresas y en las instituciones pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Si se quiere hacer algo, hay que poner el sello en lo que es una reflexión estratégica compartida. Y a partir de aquí, la primera reflexión es: traiga sus sueños a Bilbao. La segunda, es tiempo de profesionales. En esa reflexión promovíamos un cambio radical de tendencia. No pensar tanto en empresas motores cuanto en profesionales motores. Y profesionales hay. Lo que pasa es que la simplificación pues nos lleva, en un mundo complejo, estamos todo el día simplificando. Todo el día simplificando. Esto es así porque es así. Ya está. Y la complejidad significa, en cada asunto, manejar muchas variables. Una familia, hoy para mandar a los hijos al colegio, ¿a dónde mandamos mi mujer y yo al colegio a nuestros hijos? Al más cercano, a los jesuitas. Pero hoy hay que pensar. El ideario del colegio, si da inglés, si informática, si no sé qué, ¿cómo les vamos a formar? Pues esto es lo mismo. No se puede simplificar, no podemos entrar. Y además, con un inconveniente, que luego no se sabe explicar. Porque rotundamente, en cuanto hablas de largo plazo, te dicen: oiga, pero dentro de 20 años todos calvos. Es decepcionante escuchar eso, Cuando estás haciendo una presentación y de repente se levanta: oh, dentro de 20 años todos calvos. Y miras así y dices: bueno, algunos sí, pero otros no. Otros no. O los maximalismos que manejamos cuando joven bueno, viejo malo. Yo voy a participar dentro de poco en un coloquio con el Correo Español del Pueblo Vasco sobre lo que llaman ahora el talento senior. Porque claro, joven bueno, viejo malo. Luego el talento serio, hay que buscar el talento serio. No, hay que buscar a los seniors, a los buenos, a los que son referentes. Tenemos una población de entre 65 y 85 años que plantea su jubilación no como apoyo porque no los llaman, si son buenos referentes, no les llama nadie, sino como cargar la mochila de actividades, sea ir a comprar el pan o por el periódico o por lo que sea, porque si no se aburre. Carajo, pero si hay cantidad de gente que podría dar de sí, y es cuestión de tener buenos seleccionadores. Ahora, seleccionadores, como en el fútbol, no los hay buenos. Yo prefiero a Ancelotti que no a Clemente, con perdón. Pero es así, es así. Entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto damos el salto primero contraiga sus proyectos a Bilbao. City Appeal les llamamos, Bilbao la ciudad con appeal. ¿Por qué? Porque la gente se mueve, la gente tal. Pero sí, City Appeal, pero vamos a seguir. Luego ya hablamos es tiempo de profesionales. Empresas motoras no, profesionales motores. Que no significa arriesgar, si nadie se juega la vida. Si hay que llamar a los mejores. Si el principio de igualdad de oportunidades responde al valor de la justicia. Y la igualdad de oportunidades es: creemos las condiciones para que todos sean iguales a la salida, y el que llegue el primero, y el último. Y luego se borra la palabra, porque la palabra meritocracia parece que suena, pues sí, es meritocracia. Es meritocracia. Ahora, cree las condiciones, Si no las crea, si paga sueldos de 1.000 euros, mal asunto. A los buenos. A los menos buenos, pues a los pobres ni les paga. Igual. Pasamos, entonces, de todas estas al año 2015.
Y en 2015 hacemos la reflexión 2015-2035. Y ya tenemos el primer problema. ¡Jo, 20 años! ¿Tú, ¿cómo vas a hacer a 20 años? A 20 años la reflexión estratégica. Bueno, pues inventamos la teoría de los dos triángulos. El triángulo visión, para los cursos visión, misión, valores, y el segundo triángulo, principios, variables clave y objetivos. Y nos planteamos en Bilbao, bueno, ¿cuál sería la visión de Bilbao dentro de 20 años? La visión tiene que ser medible y realizable. Hay que leer muchas veces titulares de periódicos, por ejemplo, Los Salmón, en donde sale cualquiera diciendo, vamos a ser líderes. Y a lo mejor están en quiebra. Líderes. Medible. Líder es ser el primero, no es ser líder así, porque sí. Medible y realizable. La misión. Hay una definición de misión de la empresa que la hemos conseguido y yo particularmente me siento orgulloso por una razón. 2015. En 2015 dijimos, misión de la empresa, crear riqueza. Y ya enseguida tienes el contestatario que te dice, bueno, eso, tú. No, crear riqueza para. ¿Para qué? Para financiar el futuro y remunerar adecuadamente a todos los accionistas, es decir, a la propiedad, a todos. 2, para que los empleados tengan una remuneración que sea suma de 3 sumandos homogéneos. Salario. Formación individualizada. No todos al IES o todos hacer un máster, no, individualizada, porque eso le da al empleado la mochila para poder ser libre y soberano. Y luego participación. 3, para que el cliente tenga el mejor producto, calidad-precio. 4, para que el suministrador suministre en igualdad de condiciones. Y 5, para que la sociedad se aproveche de la acción de la empresa. Esa es la misión que hemos de. Y yo estoy orgulloso por una razón, porque esto lo definimos en el 2015. Pero resulta que el 9 de agosto del año pasado, la American Roundtable, Business Roundtable, hizo un compromiso firmado por 180 chairmans and CEOs. Eso ya es un poco como para discutirlo, porque lo de chairman and CEO es discutir, es mezclar poder y mando, y eso no se puede mezclar nunca. El poder solo tiene una función ejecutiva, quitar o poner al mando. Todo lo demás es reflexión estratégica y el mando ejecutar esa reflexión. Pero bueno, es irme por las nubes. Pues esos 180 CEOs firmaron, nos comprometemos a, y para el que quiera tengo ahí el escrito, pero decía, parecido, mucho más suave de lo que hemos dicho nosotros. Yo de eso estoy orgulloso, porque lo hemos dicho. Luego, ¿cómo se cumple? A partir de ahí hay que ir ya al segundo triángulo, para marcar las variables clave y los objetivos. Entonces, la visión que pusimos en Bilbao, se puede extrapolar a toda la comunidad autónoma, porque claro, las dimensiones, pues era clave. En el 2035, 20 años, ser una de las 5 primeras regiones europeas de igual tamaño y de parecidos índices económicos. O sea, yo no me puedo comparar en Bilbao con la región de Berlín o con Nueva York. Imposible, siempre gano.
porque individualmente tengo más renta per cápita que Estados Unidos. Yo divido por 1 y Estados Unidos divide por 400 millones. Entonces, están ahora con el tema de la nube y todas estas cosas, la gente parece que no sabe manejar los datos. Y el ejemplo más claro, y voy a poner el ejemplo, lo tenemos en el tiempo. Resulta que los datos del tiempo están en la nube. Hay 100 años de datos de tiempo de cada sitio de España. 100 años. Que quiere decir que hay 100 datos del mes de mayo. Y del día 20 de mayo, 100 datos. Luego no me diga usted que cuando llueve le saca por la televisión a uno que no sabe y le dice, jo, ha sido el día o el año o el mes que más ha llovido en toda la historia. Pero si tiene usted 100 datos, contrástelo, porque a lo mejor no es verdad. O sí. Pero bueno, en ese aspecto el objetivo era ese. Y las regiones maneja la estadística la Comunidad Europea. Y te puedes comparar, entonces nosotros entramos en una magnitud de 800.000 habitantes y de unas rentas per cápita y unos PIBs, etcétera, y lo estamos siguiendo. Y entonces ese es el objetivo, la visión. La misión, pues antes de la misión vamos a las variables clave. Y las variables clave que hemos definido para la comunidad autónoma, aunque es Bilbao, porque nosotros eso sería del gobierno vasco, una iniciativa que en su momento movimos era para ver si se podía hacer a nivel de comunidad autónoma, pero claro, allí cada uno es cada uno y cada cual es cada cual, ¿no? Y entonces definimos las variables clave. Y las variables clave son empresa, ciencia y tecnología, educación primaria, secundaria y universitaria, planificación urbana y del territorio, sanidad, atención a los mayores, 8, no me acuerdo de las otras 2 en estos momentos, pero no quiero leerlas porque es suficiente. Entonces, sobre este esquema estamos trabajando ahora. Lo primero que hemos trabajado es la variable empresa. Claro, ahora viene todo un proceso que lo haremos primero con los socios, que nos hemos reunido ya varias veces, para a ver qué socio admite que esa misión que hemos definido es así, porque luego hay que ir a los objetivos aquí, hay que desarrollar, bueno, si yo pongo esta misión, ¿cómo tengo que desarrollar esto en hitos de plan? Esto, de alguna manera, constituye para una institución como Bilbao Metropolitana, para una institución como Foramontanos, para Cantabria, para Bilbao, para la reflexión estratégica. Esto lo tiene que hacer en una empresa el Consejo de Administración. Y yo que lo he desarrollado en alguna empresa, a mí me lo aprobó el Consejo de Administración. Luego, el desarrollo es otra cosa, porque hay que ir aquí y hacer planes, concretamente el plan estratégico, teniendo esto como soporte. O sea, en cuanto tú predicas esto, la revolución es de tal calibre que, claro, pone colorosa a muchos. Y no se pueden hacer, por ejemplo, concursos de personal sin igualdad de oportunidades. Y no se pueden hacer cosas que se salten la estrategia que has definido. Y entonces ahí está el problema, pero hay que desarrollarlo poco a poco, porque tampoco esta es una institución que tenemos un cierto prestigio, que más lo da muchas veces pues el impacto de las proximidades, que dice, jo, qué bien está Bilbao y todas esas cosas, que una realidad que sea factible y fiable con datos. Pero en esto estamos ahora, y es apasionante.
lo digo. Es apasionante. Con una ventaja, por lo menos para mí, ¿eh? Que como no cobro, no tengo tarjeta de crédito de Bilbao, ni chofer, ni tal, ¿eh? Pues no es que me divierta, creo que mi aportación en este aspecto pues me llena, ¿eh? Y he conseguido pues transmitirlo, porque esto es de prédica como en los Coscas, ¿eh? Que tienes que llenar los Coscas y jugar al fútbol, que jugábamos hasta con focos y todos, con el padre Vela, y retransmitíamos el partido a los que estaban viendo el partido, ¿eh? Y esa transmisión es la que puede cuajar y la que creo que ha cuajado en sitios, porque nosotros seguimos mucho los desarrollos de ciudades en el mundo. Lo que no se puede es comparar grandes ciudades con pequeñas ciudades. Las grandes ciudades tienen otra problemática y hay mucho escrito. La ventaja que tenemos en la sociedad del conocimiento es que la información te permite llegar a todos los sitios y conocer todo. Ahora, hay que tener gente que se involucre en ello, no gratis et amore. No gratis et amore. Hay que pagar, aunque yo no cobre. Hay que pagar, porque son horas. Solo el necio, decía Quevedo, confunde el valor con el precio. Yo acabaría aquí y me brindo a daros las contestaciones que me pidáis, las preguntas que me pidáis, porque creo que Cantabria es una tierra en donde si se echa la semilla buena puede crecer, porque hay muy buenos profesionales. La Escuela de Ingenieros de Caminos, y perdonad por el corporativismo ingenieril que me sale inmediato, es una maravilla de escuela, ¿eh? Conmigo han estado trabajando en Iberdrola, por ejemplo, Miguel Ángel Losada, que ahora está el hijo, pero claro, llevando el tema de hidráulica. Y ahora nos están diciendo de repente que es que las renovables, y parece que renovables solamente hay sol y viento. Y es mentira. Hay hidráulica también, pero sobre todo hay una hidráulica, hecha y agotado el producible hidráulico desde los años 60, que es la que está manteniendo ahora el precio de la energía. Y no se da ese dato. Se está diciendo, no, claro que es renovable, pero claro, es renovable con centrales de 1000 megavatios. Se confunde el megavatio con el megavatio hora. 1000 megavatios es 1 millón de kilovatios y 1000 millones de vatios. Y las luces que tenemos aquí son de 60 vatios. Es que no tenemos idea de las dimensiones, porque no se les dice a la gente. Y no se le transmite. Y estamos a la hora, bueno, vamos a poner la lavadora ahora porque... ¿Pero qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? Si tenemos una estructura, un mix energético que ha sido producto de mucho trabajo de profesionales y de muchas empresas que han trabajado muy bien, que se preocupan de la calidad del servicio, por ejemplo. Raro es llegar a casa, bueno, ahora igual no es tan raro, pero y dar un interruptor y que no se encienda la luz. Y sin embargo, en otros medios, pues las cosas no funcionan tan bien. Y la calidad de servicio era un referente. Bueno, todo. Y me tenéis a vuestra disposición para lo que sea. Muchas gracias, José Antonio, por tu brillante exposición. Bueno, yo te lo agradezco además en nombre de Foramontanos, que como sabes y te hemos hablado de ello,
es un grupo de personas que lo que pretendemos es transmitir ideas para esta comunidad autónoma, para que haga proyectos y todo esto. No hay nada mejor que el proyecto que tú nos has planteado, del cual yo he tomado tres ejes que pueden ser muy importantes. Uno es la colaboración público-privada, que creo que es importante y que hay muy poco. Hay muy poco, desgraciadamente hay muy poco. Fíjate lo que se podía hacer, por ejemplo, en el campo de las pensiones, que es un problema gravísimo. Sí, como hay aquí en España una gran superficie que hace descuentos a personas mayores de 65 años o personas jubiladas. Bueno, pues si todo eso lo hiciera mucha gente, pues las pensiones darían más de sí, ¿no? Esa colaboración es importante. Otro eje que es importante que tú has dicho, que es el planificar a largo plazo. El corto plazo, tendemos al corto plazo, sobre todo por nuestros ciclos políticos. Los políticos tienen que hacer sus proyectos en una legislatura, que son 4 años, y entonces a los 4 años tienen que dar cuenta de lo que han desarrollado, ¿no? Entonces no son reacios a trabajar con el largo plazo, que es precisamente lo que habéis hecho vosotros, que es del 1991 a 2030, que habéis ampliado ahora a 2035. Es que eso es un largo plazo realmente importante, ¿no? Y después a mí me ha gustado mucho lo que has dicho también de copiar. Copiar, si es que las cosas están inventadas, si es que si queremos hacer un sistema mejor de seguridad social, un sistema mejor sobre todo de empleo, pues nos vamos donde mejor funciona, donde tienen un paro de un 1% y a ver cómo lo hacen, ¿no? Es elemental. Bueno, y como eso, pues podríamos decir, en el campo tuyo, tecnológico, pues podríamos copiar, ¿no? Y esos son quizás los 3 ejes que a mí me han parecido destacables y que, bueno, tomaremos nota en Fora Montanos para hacer algo de eso. Sin más, pues empezamos el coloquio. A ver quién se anima a preguntar. Pedro. Bueno, Antonio, primero felicitarte porque consiguiendo la escuela de los viejos maestros hay que tener bien asumidos los temas para poder hacer una presentación como la que has hecho tú, de la que no se puede tomar nota, pero que es el único problema para tener estructurado, demuestra la cantidad de esfuerzo y de tiempo que le has dedicado a la reflexión. En segundo, felicitarte por eso. Falta que nos des un poco de bibliografía, que seguro que lo tenéis para poderlo luego, porque eso no hay que, eso ni fotocopiándolo se puede llevar. La segundo es, en los tiempos en que estamos, se olvida lo pasado, se olvidan las bases, como has expuesto perfectamente, y felicitarte porque en toda la exposición no has empleado ni la palabra stakeholder ni la palabra sostenibilidad. Y sin embargo, hace un montón de tiempo eso es precisamente. Pero como es moderno, tú ya eres muy viejo y yo también, eso no va. Ahora va el stakeholder, es preocuparse del proveedor, preocuparse del empleado, preocuparse del cliente, preocuparse del accionista, preocuparse del Estado y preocuparse de la comunidad. Eso será. Yo no sé si lo dije, pero a mí me contaron un chascarrillo sobre eso, que era decir, oiga, está bien lo de stakeholder, pero hay que implicarse, como acabas de decirlo. Decían, por ejemplo, si hay un plato inglés típico, es el desayuno de huevos fritos con bacon. Sí. En ese plato, la gallina y el cerdo son stakeholder. Sí. Están interesados, pero mientras la gallina está concernida, el cerdo está implicado. Sí. Te felicito porque esas son las bases, y luego, bueno, llámalo como ustedes, que lo llamen como quieran. Y por último, ya como Fora Montanos, has mencionado,
me has recordado los tiempos de Joaquín Presmanes, pero es que en Cantabria, en Santander, había un grupo que fueron los que básicamente trajeron todo el programa nuclear a España. Claro, claro. Estaban los Cortines, estaban los Tocino, estaban los que crearon el foro nuclear y los que crearon los planes y los que mandaron a Estados Unidos a que se formaran cuando vino la crisis del petróleo y se desarrolló aquí el programa nuclear, es porque se habían formado y habían pensado a largo plazo, como has recordado muy bien. Por lo tanto, no digo ya, en el campo jurídico teníamos a García Enterría. Sí. O sea, es que esos grupos, estoy pensando en el grupo que se podría formar con esos para reflexionar qué hacemos de aquí a los próximos, al año 50, que tanto está ahí, al net cero del año 50, sin que se apague la luz. Sin que se apague la luz. Porque a mí tú tienes con razón lo de apretar, es muy fácil. Oiga, usted no quiere emitir CO2 en electricidad, pues facilísimo, no la consuma. Se trata de que no, se trata de hacer un plan que permita implicar a todo el mundo y ahí hay que tomar parte. Yo, como me has tocado la sensibilidad, foramontanos en Madrid que procedían básicamente de Viesgo, pero que estaban muy por delante de lo que podía corresponderle a una empresa del tamaño de Viesgo comparado con Iberdrola o comparado con, no te digo nada, con Iberdrola. Pero sin embargo, fueron los que lo trajeron. Y bueno, y no es casualidad que aquí esté Equipos Nucleares, por ejemplo, que podía parecer desproporcionado para el tamaño de la autonomía. Bueno, yo solamente eso, y de verdad, y no como amigo, felicitarte, pero muy sinceramente. No contesto a una pregunta tuya porque tanta alabanza me pone colorado, Pedro, pero bueno, ¿cómo se ve que somos amigos? No, pero hay una cosa que sí me gustaría incidir, y es a nivel personal, empresarial, institucional, hay que descubrir a los referentes. Y los referentes no son como aquel que le entrevistó el señor Ford para ver si iba a ser presidente de la Ford, y eligió a otro, y este se fue donde el señor Ford y le dijo: señor Ford, ¿cómo es que no me ha elegido a mí, que tengo 30 años de experiencia en la Ford? Y el puñetero, que era un cínico de Ford, le dijo: usted está muy equivocado. Usted tiene un año de experiencia repetido 30 veces. Y es para tener en cuenta, porque parece que seleccionar cosas es muy fácil, pero no es fácil. Sobre todo si te das cuenta, si tú has tenido un referente, ¿qué es lo que para qué te ha servido el referente? El referente para mí es una persona que te sabe conducir para que lo que a él le ha costado 10 años, a ti te cueste 5. Y afortunadamente, yo y tú, perdón que me ponga yo primero, porque hemos estado en un sector, yo en Iberdrola, con don Juan Ugalde. Yo en este libro al que haces referencia, nombro a mis referentes con nombre y apellidos, que incluso hay algunos que estaban por debajo de mí en la estructura de Iberdrola, pero tuve un director general que se llamaba don Juan Ugalde, ingeniero de caminos, que tuve la suerte en mis primeros años en Bilbao de escuchar en un sitio como aquel, que se reunía la ONU todos los días, le llamaban la ONU, el director, con los jefes de departamento, y yo estaba allí en Movimiento de Energía y le estaba escuchando. Y le escuchaba, y luego, hasta que un día digo: me cachis, ya tengo la empresa aquí. Porque él sabía. Y así como la palabra, el palabro, sostenibilidad, pues a mí me impulsa esto. Otra cosa que no me gusta es que
no sabe nada, pero ya se rodeará de gente que sepa. Si no sabe, es metafísicamente imposible de rodearte de gente que sepas. Y de ahí sale la palabra gestor. Pero claro, yo que soy antiguo y que tengo ya muchos años, para mí gestor es gestoría, que es carnet de identidad, carnet de conducir y certificado de penales, que los jóvenes no saben lo que es, pero eso existía antes. Entonces, hay que erradicar ese tipo de cosas, pero hay que luchar cada uno desde su posición. El joven de joven, no puede ser que te digan un día, es que vamos a rejuvenecer y de repente nombras a un sustituto que tiene 50 años. Oye, 50 años ya lleva 25 trabajando, no es joven. Y en eso hay que ir a las fuentes de la universidad, de las escuelas de ingeniería, de tal, porque hay mucha gente ahí, hay mucha gente. Son carreras difíciles que exigen mucho esfuerzo, y que cuando sales fuera, cuando ves a gente joven que sale fuera, ahí es donde se tiene que fajar y se internacionalizan hasta en buscarse becas fuera, que a lo mejor no las tienen dentro para poder estudiar fuera. Y hay mucha gente que no viene. Hay que recuperar talento, sí, hay que recuperar talento. A un tío que lleva ya 2 años trabajando en Londres y que está ganando con su carrera igual 250.000 euros y le vas a traer aquí a ganar 20.000. Pues no puede ser. No puede ser. Esto necesita, y yo esa palabra la utilizo mucho, un cambio radical de tendencia. El cambio radical no es pasar de 0 a infinito en un instante, porque además, como tenemos la cosa religiosa esa de la inmediatez, te tienen que perdonar los pecados. Joder, pues sí, la tendencia te tendrán que perdonar, más que propósito la enmienda y contrición de corazón y todas esas cosas. No, oiga usted, tiene que cambiar la tendencia. Y estas cosas se cambian cambiando la tendencia. Pero bueno, es una disquisición más. Sí. José Antonio, bueno, es un placer volverte a escuchar, como lo hemos hecho ya desde el colegio hace ya un par de años, y desde luego las reflexiones que siempre haces están basadas sobre todo en una cuestión que es el sentido común, ¿no? Con respecto a lo que has explicado y toda la terminología, los términos que has utilizado, la verdad es que daría cada uno de ellos para una conferencia, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría fijarme solamente en 2 aspectos. Cuando has hablado de la misión y las variables clave, Sí. yo me gustaría conocer un poco cuál es tu receta para 2 temas que me parece que son cardinales en el desarrollo de las regiones, que es el I+D, Sí. en donde Cantabria está en un 0,9% del PIB, frente, por ejemplo, al País Vasco, que está en el 2,3%, o el objetivo que persigue la Unión Europea, que es llegar al 3%. Y luego el otro tema, en el tema de la formación, ¿no? La brecha que existe entre la formación académica y las necesidades del mundo empresarial, ¿no? Es la formación dual, puede ser una de las soluciones. Sobre estas 2 cuestiones me gustaría conocer cuál es tu receta. Sí, Gracias. vamos a ver. De formación se habla mucho y se copia mal, porque si copiásemos bien, yo me acuerdo que al principio de crearse la COE vasca, que en definitiva era una organización que creó José Mari Vizcaíno, el hombre murió no hace mucho, y que se llamó Confebask, porque cada organización empresarial en cada una de las 3 provincias era diferente. La COE de Vizcaya era y es, digamos, de sectores. La COE de Álava es no de empresas, y la de Guipúzcoa es de empresas. La de Álava es de sindicatos, y entonces se creó Confebask. Y Confebask trató de imponer la formación dual, que yo creo que es buena, pero el tema de formación, que va unido a educación y a empleo,
yo creo que exige una reflexión muy profunda de gente que pueda aportar para crear un corpus que sea imbatible, que sea imbatible de principio y luego se desarrolle procedimentalmente como se quiera. No es fácil, no es fácil, porque encima, como todo el tema educativo le tenemos en confederación, no en federación, y cada departamento de educación de cada comunidad autónoma pues tiene sus competencias o ha recogido competencias del central y todas estas cosas. Yo no lo sé, la verdad no puedo dar fórmulas. Del I+D sí puedo dar alguna. En la línea de lo que decía, es que parece que decir la palabra copiar no se te tiran encima, no, joder, es que lo importante, parece que te tachan de unamuniano, ¿no? Que copien otros o algo así, o que inventen otros, ¿no? Y yo no creo, yo creo que hay que ir, sobre todo en el papel de la empresa grande, el ejemplo y en UNESA lo teníamos. En UNESA UNESA era la patronal del sector eléctrico, un plan de I+D, que luego además lo repartía UNESA con el ministerio a las empresas eléctricas que presentaban proyectos. Claro, para eso tienes que tener gente que sepa. Y eso las gestorías no saben. Y hay gente que sabe. Eso es como comparar en Estados Unidos las famosas Federal Power Commission para los temas eléctricos, son comisiones de independientes, de gente que sabe. Y eso lo tenemos que tener bien metido. El tener una persona que sabe para la sociedad es un beneficio grande. Y sobre todo si esa persona reúne unos parámetros de generosidad, de honradez. Es un honor poder transmitir esa sabiduría, pero estamos, yo no quiero decir que soy pesimista, pero estamos lejos. Y yo al único reducto que acudo ahora es a la familia. Los padres que tienen que jugar más allá de todas estas pedagogías de primero de GB y de segundo de GB y de tercero de GB. No, los padres con la universidad de sus hijos, con no sé qué, con no sé cuál, abrirles caminos. Es complicado, pero con respecto al I+D, yo he tenido alguna relación aquí con un parque tecnológico que hay a la entrada a la entrada por arriba, para venir al Sardinero, no hay allí a mano derecha un parque tecnológico. Y además estuve con unos el único, el parque tecnológico, sí, que luego han proliferado como setas en toda España. ¿Está? Ah, sí. Bueno, pero claro, fíjate tú, fíjate, nada, lo de Íñigo Losada, por ejemplo. Yo me acuerdo que en Iberdrola potenciamos en la BEI, que era un laboratorio, una plataforma hidráulica para ensayos hidráulicos. Claro, en una central hidráulica o en una central térmica, la mejora de un tanto por ciento pequeño del rendimiento a lo largo de la vida, que son 30, 40 o 50 años, te produce unos ingresos y unos beneficios que no cuentas con ello cuando planificas la inversión, que es una mejora a posteriori. Y yo creo que España se tiene que plantear un cambio de tendencia en lo que es la industria. Claro, ahora tenemos la suerte de que el turismo está cubriendo una faceta, pero
Eso puede ser pan pa' hoy y hambre para mañana, ¿eh? Sobre todo si no es un turismo de categoría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no, hay que creer en las personas que valen y por encima de todo defenderlas, por encima de todo defenderlas y darles las oportunidades. Y nada de joven, ni viejo, ni nada. En Estados Unidos hay premios Nobel que están trabajando en las universidades y si no sacan proyectos, pues no cobran. Premios Nobel, que no cobran, claro. Ayer leía, lo estaba comentando esta mañana con Castañeda, leía una entrevista que le hacían a Enrico Letta, el que fue primer ministro italiano, que le ha encargado la Comisión Europea hacer un estudio de Europa, que es más que político, que es económico, que es industrial, que es de todo. Y decía que Estados Unidos va a una velocidad que vamos, que es que Europa no le va a coger nunca a este paso. ¿Por qué? Porque Europa no tiene ninguna política común. Y entonces ahora, en época mala, acuden los países al proteccionismo. Y el húngaro dice, iros a freír puñetas, que yo aquí hago lo que me da la gana. Y el ejemplo claro es el Brexit. O sea, que en el siglo XXI el Reino Unido se salga de Europa. ¿Para qué? Para protegerse. Entonces no va a vender nada si se protege, porque lo va a tener que hacer todo allí. Y la prédica a mí me llega hasta donde puedo. Y yo sí animo a la gente a que, es una palabra muy que se utiliza en el mundo catalán y vasco, la soberanía. Sí, la soberanía personal. Y más que la soberanía personal. Yo quiero decidir de quién quiero depender. O sea, quiero decidir de quién quiero depender. Perdón que no te he contestado, pero para mí es muy fundamental el tema de las grandes empresas. Y de hecho, en Málaga están ocurriendo, parece ser, no lo conozco del todo muy bien, dos cosas. Primero, que se están instalando grandes empresas, más allá de las culturales, porque está Google, para Europa. Y luego, que se están instalando profesionales de grandísimo nivel. Porque claro, trabajan en un clima, trabajan por ordenador, no, su sede social no está allí, está en otro lado. Y es gente que valía, con valía. Y eso está ocurriendo. Pues bueno, ¿por qué no aquí? Si se dan unas condiciones excepcionales. Es una comunidad autónoma manejable. Y hay que buscar eso a los mejores y no tener vergüenza. Parece que esto es como en el fútbol. Joder, el entrenador siempre tiene razón. Pues no, se ha jugado muy mal. Si lo hemos visto todos. ¿Pero qué me cuentas? No, pues que tal, que no sé qué, que el árbitro... No. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias por su brillante intervención y aprovechando su presencia, pues me gustaría, si se atreviese a dar unas líneas sobre la visión estratégica que tendría de esta ciudad, ¿no? Una ciudad que en 30 años ha perdido 20.000 habitantes. Nos olvidamos que en el año 1994 estamos en 194.500 habitantes, estamos en 174.000 y creo que salvo 4 o 5 actuaciones centradas en el ámbito cultural, pues veo a la ciudad que no está centrada y perdido su norte y sinceramente creo que nunca se ha hecho un esfuerzo por acometer ningún tipo de proyecto de visión estratégica de la ciudad. Entonces, como gran conocedor de la estructura económica y social de la comunidad
y de la ciudad. Me gustaría preguntarle... ¿Se refiere a Cantabria? Sí, y a la ciudad de Santander en concreto. Esa es mi pregunta. Mira, para mí hay una cosa que tiene que salir por convergencia de gente que comparta una idea inicial. Y esa idea inicial es que no se necesita mucha gente para poner un papel encima de la mesa en donde se haga una reflexión estratégica en estos términos: ¿qué queremos que sea Cantabria dentro de 20 años? Primero, alguien tiene que seleccionar. Segundo, los seleccionados saben que pueden volver al banquillo. Por lo tanto, el que selecciona puede cambiar. Fuera de amiguismos, fuera de todo, hay que hacer algo que además se puede leer en otros sitios. Porque yo no digo que en Bilbao estemos tan adelantados, pero este esquema se puede poner. Es cuestión de empezar a pensar. Empezar a pensar y decir cuáles son nuestras variables clave. Pero claro, si pones como variable clave la ciencia y tecnología, pues yo no la pondría, ni aquí, ni probablemente tampoco en Euskadi, aunque sea una herejía. ¿Por qué? Porque el grueso de la ciencia y tecnología está en otros sitios. Hay que conocer dónde está esa ciencia y tecnología. Sí hay que hacer una labor de ciencia y tecnología de los medios de comunicación, que informen de verdad sobre los avances que hay, que no engañen. Una sociedad que no esté informada en ciencia y tecnología no puede ser democráticamente avanzada, porque no puede tomar decisiones sin tener esa información. Y eso es importante. Y evaluar meritocráticamente, porque claro, no tienes herramientas, pero hay gente que hay que dar pasos. Hay que dar pasos. Nosotros, claro, si yo digo que hay 7 personas que están trabajando todo el día, bueno, toda la información esta que yo he dado y más está en nuestra página web. Y la actividad que tiene nuestra organización, gracias a que casualmente es una plantilla de 6 mujeres y 2 hombres. Y la directora general es una mujer, pero no porque sea mujer, sino porque tiene más mérito que los demás. Pero bueno, pero el secreto es recoger de los socios, que muchos de ellos se van a apuntar porque sí, y cuando haya una crisis, la cuota te la van a bajar porque estamos en crisis, y te viene un mandado a decirte, no, estamos en crisis, como a las hermanitas de los pobres. Las damos 100 euros, vamos a dar las 50, pero es que la crisis. Entonces, es un proceso que yo particularmente, si alguien necesita algo de eso, sí le puedo decir, pero no tengo las fórmulas. Porque es la experiencia, y Pedro que está aquí lo puede ver, que hemos tenido en un sector como el eléctrico, es que es de unos esfuerzos inhumanos para poder sacar cosas adelante. Cuando yo empecé en el año 65, yo fui a Madrid a los 3 años al primer plan eléctrico que se hacía en UNESA, Pedro. Y en los años 70, España optó por la opción nuclear frente al fuel, cuando Francia estaba cambiando centrales de carbón a fuel. Con la crisis del 73 del fuel, todavía estaban cambiando a fuel. Y España optó por lo nuclear. Y ahora de repente se paran 7 grandes grupos, 7.000 megavatios. Y ahí estamos.
producen beneficios caídos del cielo. Claro. Y van y las cierran. Que sí, que sí, que sí. Bueno, y las cierran, espérate. O producen o no. Y las cierran sin tener el dinero para cerrarlas. No, claro. Porque lo que tiene Enresa no prevé esto. Por O sea, eso tienes que empezar ahora a desmantelar y no por eso- tienes por eso dinero. por eso han subido la cuota. Claro. Pero bueno, es así. Pero yo a pesar de todo, creo que merece la pena. Me ha maravillado el principio de la conferencia, de todo ese proyecto, toda esa previsión a 30 años, pues porque estaba viendo que aquí en Cantabria eso no suena a chino. O sea, aquí no. Pero le iba a preguntar una cosa. ¿Cuánto les ha afectado o cuánto les ha favorecido no nos metemos en disquisiciones políticas, Sí. la estabilidad de tener al PNV mandando en el País Vasco durante todos estos años? Eso, de alguna manera, ha tenido que hacerle una carretera sin baches, o sea, sin baches electorales, sin baches de que venga otro y cambie la historia. Ahora las cosas pueden cambiar, pero hasta ahora ha habido muchísimos años que estaba el PNV ahí y entonces había muchas normativas que ustedes sabían que no se iban a cambiar así de golpe y porrazo, como esto que estáis hablando, que se cierran las nucleares porque hay una tendencia verde. Sí. No, pero vamos a ver, ha habido una cosa que se me ha olvidado decir. Esta asociación no maneja dineros, no hace proyectos, hace reflexión estratégica. Para todo el desarrollo de infraestructuras se creó una sociedad, Bilbao Ría 2000, formada por el gobierno español, el gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya y los ayuntamientos de la conurbación urbana del Gran Bilbao, que fue la que, a base de vender terrenos, recogían el dinero para invertir, pues, para subvencionar o no subvencionar obras públicas, aeropuerto, metro, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros no entramos en eso. No hemos manejado dinero, afortunadamente. Digo afortunadamente porque eso siempre es una tentación. Nosotros manejamos un presupuesto de 500.000 euros al año, de gastos de personal, gastos generales, y tal, nada más. Ahora, el tema es que Singapur, por ejemplo, Singapur, que hace una reflexión parecida, el gobierno de Singapur tiene una oficina de planificación a largo plazo que es independiente del gobierno de cada momento, y que es la que ha hecho la extensión de Singapur, empezando la primera vez por toda la mecanización y automatización del puerto. En Singapur da gusto ver entrar allí los contenedores y en segundos. Yo estuve visitando el centro de control, que lo tienen en una torre de 20 y tantos metros, pero claro, tienen esa que además no depende del gobierno, esa oficina, pero es la que ahora, por ejemplo, ha hecho acuerdos con universidades para que vayan a estudiar gente a Singapur, porque tienen allí pues, universidades americanas con buen nivel, y nosotros no manejamos, vuelvo a lo del dinero, pero merece la pena. Yo estoy seguro que si cogemos aquí a 6 o 7 personas de aquí y se empieza a pensar, 6 personas que alguien las seleccione con un perfil determinado, y se empieza a pensar en preparar para cuando sea un documento que se haga público de reflexión estratégica, no hay que meterse con nadie, no es política, eso no es política. ¿Qué quiero ser yo dentro de 20 años? Y luego comunicarlo bien, la prédica es muy importante, pero la prédica es muy importante en la empresa. Yo me hicieron director general de Iberdrola y estuve 2 años por toda España, predicando
porque es que luego los anticuerpos salen como ratas a cargarse las cosas, en todos los sitios. Los anticuerpos salen. Y no nos podemos permitir en una cosa de estas anticuerpos. Para eso también hay que tener gente que se sepa manejar muy bien en ciertos aspectos. Pero yo creo que se puede. Más allá del vamos, que ya estoy cansado del vamos de Nadal, vamos ¿a dónde? ¿A dónde vamos? Vamos. ¿Cómo se generan todas esas cosas? Como ya cuando el hombre está en el ocaso. Porque todavía vamos. Muy bien, José Antonio, pues muchísimas gracias por tu estupenda disertación. Por anotarnos, pues tomaremos nota de todas esas tormentas de ideas que has transmitido. Sí. Lo meteremos en una turmis y a ver qué podemos sacar de todo esto, que creo que vamos a sacar muchísimo. Yo creo que sí, yo creo que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. A vosotros.